A través de los siglos, los cristianos han proclamado tener en sus manos la palabra de Dios, infalible e inerrante. Así que según el cristianismo, la Biblia es mucho más que un libro muy bueno, mucho más que un libro excelentemente bueno. La Biblia es una revelación inspirada por Dios. Permítame explicar brevemente estos dos términos. La Biblia es una revelación, la Biblia es inspirada. La palabra revelación significa desvelar algo que estaba velado. Cuando nosotros decimos que Dios se ha revelado al hombre, lo que estamos diciendo es que Él nos ha impartido conocimiento acerca de sí mismo, acerca de la verdad. Y eso básicamente de dos maneras. En primer lugar, a través de la naturaleza creada. Tanto la existencia como la presencia de Dios en el mundo es algo que puede ser deducido a través de las cosas creadas. En el Salmo 19:1 que leía nuestro hermano Arturo esta mañana, dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en Romanos capítulo 1 versículo 20, Pablo nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahí está la naturaleza frente a nuestros ojos, dándonos un mensaje muy contundente que ningún ser humano puede evadir. Pero ese conocimiento no es suficiente para que nosotros podamos conocer a Dios, para que podamos conocer nuestro propósito y nuestro lugar en el mundo. Necesitamos una revelación más completa. Y eso es lo que Dios nos ha dado en su libro inspirado, la Biblia. Hablando de la necesidad de esa revelación escrita, John Gerstner pregunta, ¿nos permitirá Dios saber que existe solo para ocultar de nosotros todo conocimiento de cómo existe y de cuáles son sus propósitos eternos? ¿Se iba a revelar Dios en la creación para que nosotros sepamos que Él existe solo para dejarnos así? Buscad y hallaréis, parece estar escrito en grandes palabras sobre este universo, dice Gerstner. Ese universo que está ahí demanda una explicación. Nos reta a buscar una explicación. Sigue diciendo él, nos pondría Dios a la búsqueda para que al final no encontremos nada. ¿Jugaría Él a un juego tan cruel? A lo que los creyentes respondemos, por supuesto que no. El Dios que hizo el mundo y nos colocó a nosotros en él, no juega esa clase de juego con sus criaturas. Él se ha revelado en la creación, pero también se ha revelado en un libro inspirado, la Biblia. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, cuando nosotros decimos que la Biblia es inspirada, nos referimos al hecho de que Dios obró sobre aquellos que pusieron por escrito la verdad revelada para que ellos la transmitieran infaliblemente. Dios guió a los autores sagrados de tal manera que lo que ellos escribieron en este libro que se llama la Biblia no es otra cosa que su palabra infalible e inerrante. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es presentar algunos argumentos que prueban esa aseveración. Pero antes hay algo que yo deseo aclarar y quiero por favor que las personas que están en medio nuestro, que profesan ser incrédulas, las personas que están en medio nuestro que no profesan ser creyentes, no se ofendan con lo que voy a decir ahora. Lo voy a decir con todo respeto. Al presentar estos argumentos, yo no lo hago con la esperanza de que mi proceso de argumentación en sí mismo
tenga el poder de convertir a un incrédulo en un creyente. Yo no tengo esa esperanza. Si una persona está decidida a no creer, no importa qué tan poderosos puedan ser los argumentos, no creerá. Hay un dicho popular que dice muy sabiamente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y algunas personas definitivamente prefieren el engaño antes que colocarse a sí mismos bajo el reflector de la verdad. Le huyen a la verdad como el diablo a la cruz. Le tienen miedo a la verdad. Por eso es que una de las cosas que hace una persona que comienza a alejarse de Dios es no ponerle la mano a este libro. Le tienen miedo, temor, pavor. El impío no quiere, no desea colocarse a sí mismo bajo el reflector de la verdad, porque la verdad los acusa, la verdad inquieta sus conciencias. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es interesante que el Señor se haya comparado a sí mismo con la luz, porque una de las características de la luz es que es autoevidente. Es autoevidente. Una persona en una habitación iluminada no necesita que le presenten pruebas para saber que allí hay luz. La luz se evidencia sola. El problema, dice el Señor, es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz pone sus obras en evidencia. El hombre que no desea ser convencido resistirá cualquier argumentación, no importa qué tan fuerte sea. Pastor, ¿y entonces para qué usted está aquí? En esta mañana. Bueno, primero para fortalecer la fe de los que creen. Primero para fortalecer la fe de los que creen. Y esa ha sido mi oración en estos días. Aquí hay muchos nuevos creyentes. Señor, confírmalos en su fe. Pero en segundo lugar, yo voy a predicar en esta mañana no porque confíe en mis argumentos. Yo voy a predicar en esta mañana el tema que voy a predicar porque yo confío en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha prometido usar su palabra predicada para abrir el entendimiento de algunos, hacerle ver su rebelión y su pecado y traerlos cautivos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. El Espíritu Santo ha prometido hacer eso. Lo hizo en mi vida. Lo hizo en mi vida. Cuando yo me convertí al Señor, a mí nadie me presentó argumentos para convencerme de que la Biblia era la palabra de Dios. Yo me convencí sin argumentos. Estos argumentos los conocí después. No, yo confío en el Espíritu Santo. Y es confiado en el Espíritu Santo que yo voy a presentar mi caso en esta mañana. Esperando en el Señor que estos argumentos no vengan en palabras solamente, sino también en poder, como sucedió con Pablo en 1 Tesalónica capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia lo dice. ¿Cómo? ¿Por qué usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia lo dice. Yo sé, mi amigo, que ese argumento para ti no es suficiente. Y entiendo de verdad por qué. El que un libro diga ser inspirado por Dios no es una prueba infalible de que lo sea. Pero sí sería una prueba contundente en su contra el que no lo diga. Voy a repetir esto. El que un libro diga ser la palabra de Dios no confirma ser la palabra de Dios, evidentemente. Pero sí sería un contundente argumento en contra de la Biblia el que ella no diga ser la palabra de Dios. Lo menos que nosotros podemos esperar de un libro divinamente inspirado es que afirme tener a Dios por su autor. Y en este caso en particular es absolutamente necesario. Porque si la Biblia es la palabra de Dios, entonces no puede haber un tribunal más alto al que podamos apelar para saber si ella es lo que dice ser. La Biblia es el más alto tribunal. Si fuese necesario apelar a otro libro que confirme la Biblia, entonces ese otro libro tendría más autoridad que la Biblia misma. Lo cual es imposible, porque nadie tiene más autoridad que Dios.
Pero hay otro problema. Este otro libro que confirma la Biblia tendría que tener otro libro que confirme la Biblia y otro libro que confirme al otro libro que confirme la Biblia. Y así ad infinitum. Si la Biblia es la palabra de Dios, ella debe ser la máxima autoridad para comprobar cualquier cosa, incluyendo su propia inspiración. ¿Y qué dice la Biblia de sí misma? Que ella es, y solo ella es, la revelación inspirada de Dios, infalible e inerrante. En el Antiguo Testamento encontramos cerca de 4,000 referencias directas a la inspiración divina de sus escritos. Unas 4,000 referencias directas. Por ejemplo, por solo citar unos pocos textos, en Éxodo capítulo 24, versículo 4, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Qué escribió Moisés? Las palabras de Jehová. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Moisés advierte al pueblo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Los autores del Antiguo Testamento no dudaron en afirmar que ese conjunto de libros contenidos en esa división de la Biblia no era otra cosa que la palabra de Dios mismo. Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mi pie para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Tus mandamientos, tu palabra. Y créame que podría pasarme el culto entero citando texto tras texto y no terminaría hoy. El Antiguo Testamento clama ser un conjunto de libros inspirados por Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es la otra gran división de la Biblia, nos encontramos con que esa sección de las Escrituras apoya abrumadoramente lo que el Antiguo Testamento dice de sí mismo. En el Nuevo Testamento hay más de 320 citas directas y más de 1000 referencias a los escritos del Antiguo Testamento. Y tanto Cristo como los apóstoles dejaron claramente establecido el hecho de que ellos pensaban que esos libros poseían la autoridad de Dios mismo. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, comenzando apenas su ministerio, dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. A través de su ministerio de enseñanza, el Señor Jesucristo no solo citó directamente las Escrituras del Antiguo Testamento, sino que también hizo un amplio uso de la historia bíblica para ilustrar sus enseñanzas. Habló del relato de la creación, no como un mito, sino como el hecho histórico de cómo el mundo vino a la existencia. Habló de la muerte de Abel, habló del diluvio en los días de Noé, habló de la mujer de Lot, habló de la destrucción de Sodoma y Gomorra, habló de los milagros de Elías, habló del episodio de Jonás. Si Cristo era quien Él decía ser, el Dios encarnado, entonces no tenemos más opción que aceptar el Antiguo Testamento como la palabra inspirada de Dios. Y lo mismo vemos en el resto del Nuevo Testamento. Como vimos en la introducción, Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 declara que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y esa palabra interpretación significa literalmente decisión,
decisión. Lo que él está diciendo es que ninguna profecía de la Biblia fue producida por la decisión propia de sus autores. Y él lo sigue explicando, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Nuevo Testamento confirma la inspiración del Antiguo. Pero no solo eso, vemos también en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo atribuyó a sus propias palabras el mismo carácter divino de las Escrituras del Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que Cristo estaba seguro de que lo que él hablaba era palabra de Dios, igual que la del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 35, dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. Y en Juan capítulo 5, versículo 24 dijo que su palabra sus palabras son las que dan vida eterna a los que las reciben. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero todavía hay algo más. Y es que Cristo prometió a sus apóstoles la misma inspiración que recibieron los autores del Antiguo Testamento. Cristo creía que el Antiguo Testamento era inspirado y ahora promete a los apóstoles que ellos también serían inspirados para escribir sus enseñanzas y sus palabras. Para escribir sus enseñanzas, la de Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor dijo a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo los inspirará para que ustedes recuerden todo lo que yo les enseñé y los va a guiar a todo lo que yo no pude enseñarles. Y una vez más en Juan capítulo 16, versículo 12, dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Queridos hermanos y amigos, estas palabras tienen muchas implicaciones. El Señor Jesucristo era judío. Él sabía muy bien el alto concepto que los judíos tenían de sus sagradas escrituras. Pero aquí lo vemos prometiendo a sus discípulos la misma inspiración. ¿Y para que escribieran acerca de qué? Para que escribieran acerca de Él. Acerca de Él mismo. Por eso es que en Juan capítulo 17, versículo 14, orando al Padre, Cristo dice, Padre, yo a ellos les he dado tu palabra. Cristo sabía que las palabras que había hablado a sus discípulos eran nada más y nada menos que la palabra de Dios. Por eso es que alguien decía que Cristo o era un falsante, o era un megalómano, o era Dios encarnado. No hay opción, mi amigo, no hay opción. O era un falsante, o era un megalómano, o era Dios encarnado. Según Cristo, toda la verdad que Dios quería dar a conocer a su pueblo se centra en su persona. En su persona. Y no se encuentra desparramada como en un rompecabezas, en pequeñas porciones en los diversos escritos sagrados de todas las religiones mundiales. Una pieza en la Biblia, otra pieza en el Corán, otra pieza en el Bhagavad Gita, otra pieza en el Tripitaka de los Budas, de los budistas. No, en la Biblia y solo en la Biblia. Y yo no estoy diciendo que no haya verdad en alguno de esos libros. No, por la gracia común de Dios, algunos de esos libros tienen verdades. Lo que yo estoy diciendo es que la verdad que Dios quería que nosotros conociéramos no es un rompecabezas que nosotros debemos armar con una pieza de la Biblia, otra pieza del Corán, otra pieza del Bhagavad Gita. No, la Biblia es la palabra de Dios. Solo la Biblia. Los apóstoles serían inspirados por el Espíritu Santo, dice Cristo, para completar la revelación de la verdad de Dios, contenida en la Biblia, y solo en la Biblia. Y ellos estaban muy conscientes de eso. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo cita a Lucas y lo pone a la par con un texto de Deuteronomio. Lucas en el Nuevo, Deuteronomio en el Antiguo, y introduce ambas citas diciendo, así dice la Escritura. La Escritura.
Y en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, Pedro equipara los escritos de Pablo con el resto de la revelación escrita. Ellos estaban conscientes de que sus escritos serían colocados junto a los otros libros del Antiguo Testamento. Y que esa colección que tenemos hoy en nuestras manos, tal como ellos supusieron, esta colección completa sería considerada como la palabra de Dios, viva y eficaz, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Así que la Biblia dice de sí misma que ella es la única revelación que Dios ha dejado en el mundo para que los hombres adquieran un conocimiento de la verdad. Y esto es algo que hace de la Biblia un libro muy singular, muy singular. Aunque existen muchas religiones en el mundo y muchas de ellas tienen escritos sagrados, es importante saber, mis amados hermanos y mis amigos que están aquí, que la función de esos libros en esas religiones es muy diferente a la función de la Biblia en el cristianismo. Muy diferente. Algunas personas, y yo creo que en su ignorancia, dicen, bueno, pero hay muchos libros que claman ser la palabra de Dios. No, mi amigo, la verdad es que no hay muchos libros que tengan ese clamor. No hay muchos libros que clamen ser la palabra de Dios. Algunas religiones, como es el caso del budismo o el caso del confucianismo, ellos no creen en ningún ser sobrenatural y por lo tanto no pueden clamar tener ninguna revelación de parte de Dios. Ellos no claman tal cosa. Y en el caso de la mayoría de las religiones restantes, tampoco afirman tener ninguna escritura divinamente inspirada, como la Biblia clama serlo. Las únicas religiones que claman poseer escrituras divinas, es decir, que ellos creen que lo que ellos tienen en sus manos es la palabra de Dios, con la excepción de parte de la Veda hindú, son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Así como algunas sectas que se derivan de esas religiones mayoritarias, como el caso de los mormones. Ahora bien, noten algo interesante. En el caso del judaísmo, su libro inspirado es el Antiguo Testamento de la Biblia. En el caso del cristianismo, su libro inspirado es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la Biblia. Y en el caso del Corán, el Corán dice que la Biblia es la palabra de Dios, solo que ellos dicen que después se corrompió. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que Dios haya escrito un libro y lo haya dejado en manos de hombres para que lo corrompan? Si Él tuvo el poder para inspirarlo, me imagino que tiene el poder para sostenerlo. Así que de un modo u otro, todas estas religiones apuntan a la Biblia como la palabra de Dios. No hay duda de que en este aspecto, la Biblia es un libro sumamente peculiar, que no tiene comparación con ningún otro libro de la literatura universal. No tiene comparación. Y aunque eso por sí solo no prueba su inspiración, como ya dijimos, en el caso de la Biblia, es una prueba muy fuerte a su favor, por cuanto sus evidencias internas apoyan abrumadoramente lo que ella dice de sí misma. O sea, aquí tenemos un libro que dice ser la palabra de Dios y que tiene pruebas internas demasiado poderosas de que ella es realmente la palabra de Dios. Como decía en un sermón anterior, así como Dios ha dejado sus huellas dactilares plasmadas en toda la creación para que no haya dudas al respecto, así también Él dejó sus huellas dactilares plasmadas en toda la Biblia. Y lo que yo quiero hacer en el resto del tiempo que me queda, así como en el sermón de esta tarde, si el Señor lo permite, es observar algunas de esas huellas dactilares. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. En primer lugar, porque ella dice ser la palabra de Dios. Pero lo creemos también en segundo lugar por sus profecías cumplidas. Por sus profecías cumplidas. Esto es algo que también diferencia a la Biblia de todos los otros libros que claman ser inspirados. Ni los Vedas, ni el Corán, ni el libro del Mormón poseen ninguna profecía predictiva.
Es muy fácil tú decir, yo soy inspirado por Dios. Lo difícil es probarlo. Y yo estoy diciendo que ni los Vedas, ni el Corán, ni el libro del Mormón poseen ninguna profecía predictiva. Ahora, el 30% del contenido de la Biblia es profecías. El 30% del contenido de la Biblia es profecías. Cientos de profecías que se han cumplido al pie de la letra, en detalles. No como las de Nostradamus, que se pueden aplicar a varios hechos de la historia. Yo estoy hablando de cientos y cientos de profecías, cumplidas en detalle, al pie de la letra. Las únicas profecías de la Biblia que no se han cumplido son las que tienen que ver con la segunda venida del Señor y sus eventos relacionados. Eso no ha sucedido todavía. Ahora, créeme, mi amigo, créemelo. Toda la Biblia se ha cumplido. Eso también se cumplirá. Eso también se cumplirá. Ese fue uno de los estándares que el mismo Dios estableció en el Antiguo Testamento para que su pueblo reconociera cuáles de sus profetas hablaban de su parte y cuáles no. En Deuteronomio 18, por ejemplo, Dios promete a su pueblo que les enviaría profetas que hablarían en su nombre, pero también les advierte que tengan cuidado con los falsos profetas. Y es en ese contexto que dice el Señor en el versículo 21 de Deuteronomio 18, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo podemos identificar a los falsos profetas? Dice el Señor, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, es un profeta falso. Una de las cosas que hace Dios constantemente en el libro de Isaías, sobre todo, es retar a los ídolos de las naciones. ¿Y qué le dice Dios? Vengan y declaren el futuro para que creamos en ustedes. Ustedes pueden hacer lo que hago yo, que digo al final desde el principio. Ustedes pueden hacer eso, dice Dios. No, no pueden hacerlo porque ustedes, ídolos de las naciones, son vanidad. No son nada. Pero eso no es el caso de la Biblia. Ese no es el caso de la Biblia. Las predicciones de los profetas de Dios debían cumplirse al pie de la letra. De lo contrario, no podrían ser considerados como profetas. Ahora, como no tenemos el tiempo necesario para considerar un amplio catálogo de profecías cumplidas, yo tomé una decisión. Y es limitarme a citar únicamente unas cuantas profecías que tienen que ver con la obra y la persona del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y escojo este tema en particular por dos razones básicas. En primer lugar, porque el mismo Cristo dijo que Él era el tema central de la profecía del Antiguo Testamento. Y en eso definitivamente Cristo es muy diferente a Buda, a Mahoma, a Confucio, a Lao Tse. Ningún otro líder religioso, ninguno en la historia, y yo aquí públicamente reto a cualquiera que me demuestre que yo estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Ningún otro líder religioso de la historia posee un cuerpo de profecías que con tantos detalles anunciaran su venida desde cientos años antes de su nacimiento. Ninguno. Como sí pudo hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Vamos por un momento a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. El Señor Jesucristo se encuentra con dos de sus discípulos que iban camino a Emaús, y ellos estaban apesadumbrados por lo que parecía ser el fracaso del Mesías. Óyeme, nosotros creíamos que Él iba a redimir a Israel, y mira, murió en una cruz. Y el Señor Jesucristo les dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Mira lo que dice de mí aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, en toda la Biblia. Cristo es el tema central de las Escrituras. Pero escojo este tema en segundo lugar,
Porque las profecías concernientes a Cristo se encuentran en el Antiguo Testamento y fueron cumplidas en el Nuevo. Y eso es muy importante, porque así nadie puede decir que esas profecías se escribieron después de su cumplimiento. Porque el Antiguo Testamento terminó de escribirse 450 años antes de Cristo. Así que ese argumento es inválido, completamente. Y por otro lado, nadie puede decir que Cristo se empeñó en cumplir tales profecías para validar sus pretensiones mesiánicas, porque muchas de ellas estaban fuera de su alcance como hombre. Ni que Él se hubiese propuesto, la hubiese podido cumplir, a menos que Él no fuera quien Él decía ser. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Dios encarnado. He aquí unas cuantas predicciones que encontramos en el Antiguo Testamento y que se cumplieron al detalle en la persona del Señor. La primera es en Génesis capítulo 3, versículo 15. No lo busquen porque yo voy a ir bien rápido. Si quiere apúntenlo. Génesis 3:15, Dios anuncia que el Salvador nacería de una mujer, para dejar establecido que sería un miembro de la raza humana y no un ser angelical. Ahora, en Génesis 22:18 es más particular. Dice que sería un descendiente de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos. Pero en Génesis 21:12 se predice que el Mesías sería de la descendencia de Isaac. Isaac también tuvo 2 hijos. Pero en Números capítulo 24, versículo 17, dice que el Mesías habría de venir de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Pero en Génesis capítulo 49, versículo 10, y en Miqueas capítulo 5, versículo 2, se predice que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Ahora, de todas las familias que componían la tribu de Judá, Dios escogió a la familia de Isaí, según Isaías capítulo 11, versículo 1. Ahora, Isaí tuvo 8 hijos. Pero en Jeremías capítulo 23, versículo 5, dice que el Mesías sería descendiente de David, el más pequeño de los hijos de Isaí. En Isaías capítulo 7, versículo 14, que nacería de una joven virgen. En Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, escrito unos 536 años antes de Cristo, Daniel predijo el tiempo exacto de su venida. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, que nacería en Belén. En Salmo 72, versículo 10, se predijo que en su nacimiento personas importantes del oriente le traerían regalos, lo que se cumplió con la visita de los magos. En Jeremías capítulo 31, versículo 15, se predijo que conectado con su nacimiento habría una matanza de niños, profecías que se cumplió con la matanza de Herodes. En Isaías capítulo 40, versículo 3 y en Malaquías capítulo 3, versículo 1, se predice que el Mesías sería precedido por un mensajero, profecía que se cumplió con Juan el Bautista. En Isaías capítulo 9, versículo 1, que su ministerio comenzaría en Galilea. En Isaías capítulo 35, versículo 5 al 6, que durante su ministerio el Mesías abriría los ojos de los ciegos, haría hablar a los mudos, haría oír a los sordos y pondría a caminar a los paralíticos. En el Salmo capítulo 78, versículo 2, que usaría parábolas en su enseñanza. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, que entraría a Jerusalén montado sobre un asno. En el Salmo 118, versículo 22, que sería rechazado por los judíos. En el Salmo 41, versículo 9, que sería traicionado por uno de los suyos. En el Salmo 41, en Zacarías capítulo 11, versículo 12, que sería vendido por 30 piezas de plata, no 15, no 20, no 29, 30 piezas de plata. En Zacarías capítulo 11, versículo 13, que ese dinero sería arrojado en la casa del Señor. En Zacarías capítulo 13, versículo 7, que sería abandonado por todos sus amigos. En el Salmo 35, versículo 11, que sería acusado por falsos testigos. En Isaías capítulo 50, versículo 6, que sería golpeado y escupido. En el Salmo 22, versículos 7 al 8, que sería burlado. En el Salmo 22, versículos 16,
que sus pies y sus manos serían traspasados. En Isaías capítulo 53, versículo 12, que sería muerto entre malhechores. Recuerden que Cristo fue crucificado entre dos ladrones, uno a su izquierda, otro a la derecha. En Isaías capítulo 53, versículo 12, que oraría por sus perseguidores. En el Salmo 22, versículo 18, que los soldados al pie de la cruz se repartirían sus vestidos. En el Salmo 69, versículo 21, que en su sed le darían a beber vinagre. En el Salmo 22, versículo 1, que en la cruz el Mesías sufriría el desamparo de Dios y que habría de gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Isaías capítulo 53, versículo 9, que sería sepultado en la tumba de un rico, profecía que se cumplió cuando José de Arimatea le cedió la suya. 32 profecías que se cumplieron al pie de la letra en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y saben algo, mis amados hermanos y mis amigos que están aquí en esta mañana? No son todas. No son todas. En el Nuevo Testamento se mencionan unas 90 profecías y más de 300 referencias mesiánicas del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Señor. Peter Stoner calculó matemáticamente la probabilidad de que todas las profecías de Jesús se cumplieran en el momento adecuado de la historia, en una sola persona. Matemáticamente las posibilidades son de 1 en 1.7 por 10 elevado a la 245 potencia. Pastor, no entendí. Es que no lo vas a poder entender porque ese número no es asimilable. Hay que ponerlo de esa manera porque no es asimilable. Ese número es imposible de captar por una mente finita. 1 en 1.7 por 10 elevado a la 245 potencia. Esas son las probabilidades. Y todavía hay personas que se empeñan en decir que este libro no es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Deshonestidad. Es lo que yo decía al principio. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando una persona no quiere someterse a Dios, no quiere someter su voluntad a la voluntad de Dios, no hay argumentos que valgan. Es que no quiere ver, no quiere ser convencido. Ahora, mi amigo, eso es un peligro, porque el engaño lleva a otro engaño y a otro engaño y a otro engaño. Todo ese engaño que tú estás formando en tu mente, porque es la única manera de poder sobrevivir en este mundo creado por Dios, sin Dios, crear un engaño que te justifique, todo ese engaño está corrompiendo y entenebreciendo cada vez más tu corazón. Porque un engaño lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Yo estoy seguro que si alguien te pide que vaya al aeropuerto a esperar a un individuo que tú nunca has visto, sería suficiente con que te den 3 o 4 características. Mira, él es alto, mide 6 pies, tiene ojos verdes y viene vestido completamente de negro. Eso sería suficiente. Alto, 6 pies, ojos verdes, rubio, vestido de negro. Está bien, no me diga más nada, cuando yo lo vea me daré cuenta. Pero en el Antiguo Testamento Dios reveló de antemano, no una, no dos, no 3, un montón de características acerca de nuestro bendito Señor. Para que no haya problema alguno con su identificación. Por eso es que el mismo Cristo acusó de hipócritas a los judíos de su tiempo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Cuando yo digo que el incrédulo es un deshonesto, no lo digo yo, lo dice la Biblia en un montón de partes. Lo dice el mismo Señor. Es una deshonestidad. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 54, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, dice el Señor, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguiste este tiempo? ¿Cómo es que ustedes no distinguen este tiempo? ¿Ustedes conocen la Biblia? Cuando Herodes oyó que el Señor había nacido, mandó a buscar a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes,
¿Dónde dice la Biblia que ha de nacer el Mesías? En Belén. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Hipócritas, dice el Señor. Hipócritas. Ustedes saben distinguir el aspecto de los tiempos, pero no pueden distinguir este tiempo. Y estamos considerando únicamente las profecías que tienen que ver con el Señor. No olviden eso. Porque la Biblia contiene cientos de otras profecías acerca de naciones, acerca de hechos concretos de la historia, acerca de individuos, como es el caso de Ciro el persa, a quien Dios menciona por nombre en Isaías capítulo 44, versículo 28. Por nombre, 200 años antes de su nacimiento. Y dijo que se levantaría un rey persa llamado Ciro, que haría que los judíos volvieran a su tierra. Y los judíos no habían ni salido de su tierra todavía. ¿Y saben qué? Los judíos fueron llevados en cautiverio. Se levantó un rey llamado Ciro, y ese rey permitió que los judíos volvieran a su tierra, exactamente como Dios había profetizado. Así que en sus profecías cumplidas, la Biblia no tiene paralelo con ningún otro libro de la historia. Ella dice ser la palabra de Dios. Sus profecías apoyan que ella es la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, también debemos ver el hecho de que la Biblia es inerrante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia no tiene ningún error. Ningún error. Ningún error. He aquí un libro que comenzó a escribirse alrededor del 1500 antes de Cristo, cuando aún los pueblos y naciones de la tierra más avanzados, los más avanzados, estaban llenos de mitos y leyendas. Y sin embargo, la Biblia no contiene ninguno de esos mitos. La Biblia no tiene ningún error histórico, ningún error geográfico, ningún error científico. Como bien señalan Maxwell Coder y George Howard, las escrituras mencionan grandes naciones, reyes, ciudades, pueblos, ligándolo todo con fechas y episodios específicos durante miles de años sin cometer jamás ningún error. Y aún sin ser un libro de ciencia, no deja de ser interesante ver cómo la Biblia nos provee incidentalmente ciertas informaciones de cosas que el hombre habría de descubrir cientos de años más tarde. Cientos y cientos de años más tarde. Por ejemplo, en Levítico capítulo 17, versículo 11, se nos dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. ¿Cómo supieron eso en aquella época? Job capítulo 26, versículo 7, dice que la tierra está suspendida sobre nada. Sobre nada. Eclesiastés capítulo 1, versículo 6 al 7, allí se describe el ciclo del agua. El proceso a través del cual el vapor de agua se condensa, se precipita como lluvia y como nieve, para entonces ir de los ríos al mar y de allí volver de nuevo al lugar de donde salió. Pero aún queda un argumento que voy a limitarme a introducir en esta mañana. Lo voy a elaborar un poco más ampliamente en el sermón de esta tarde. Y yo sé, hermanos, que esta tarde es Santa Cena. Yo lo sé. Estoy planificando la prédica para que aún la misma predicación de la palabra nos ayude a celebrar la cena en una manera adecuada. Pero este argumento se basa o descansa en la coherencia, armonía y unidad orgánica que la Biblia posee. Coherencia, armonía y unidad orgánica. Algunas personas atacan la Biblia aduciendo el hecho de que fue escrita por hombres. Y ciertamente la Biblia no dice de sí misma que bajó del cielo como un libro escrito directamente por Dios. La Biblia no afirma haber sido escrita por ángeles. La Biblia dice que ella fue escrita por hombres inspirados por Dios. Pero ese es precisamente uno de los argumentos más contundentes a favor de la inspiración bíblica. La Biblia es una recopilación de 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años.
Es decir, a lo largo de 60 generaciones, por unos 40 autores distintos en 3 continentes distintos y en 3 idiomas distintos. Para complicarlo un poco más, sus autores no solo estaban separados unos de otros, en algunos casos por cientos de años de distancia, sino también por contextos culturales y vocacionales muy diferentes. Entre los autores de la Biblia encontramos reyes, pescadores, poetas, hombres de estado, soldados, sacerdotes, maestros, un médico, un pastor de ovejas, por solo citar algunos. Pero para complicarlo todavía un poco más, la Biblia incluye en su contenido centenares de temas considerados por la mayoría de las personas como controversiales. Ustedes han oído ese dicho de no se debe hablar ni de política ni de religión. ¿Por qué la gente dice eso? Porque saben que son temas controversiales. Sin embargo, la Biblia no solo manifiesta una extraordinaria coherencia y armonía de principio a fin, sino también una perfecta unidad orgánica. Pastor, ¿qué es eso de unidad orgánica? Que usted lo dice tan sazonado. Cuando hablamos de unidad orgánica, nos referimos a ese tipo de unidad donde cada parte es necesaria para explicar y completar el todo. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene una unidad orgánica, por eso es que los médicos, cuando van a estudiar medicina y dicen, yo voy a ser otorrinolaringólogo. Solamente el que pueda pronunciar esa palabra ya merece estudiar otorrinolaringología. Pero ellos no estudian únicamente esta parte de aquí, porque el cuerpo humano está todo interconectado, es una unidad orgánica, cada parte explica al todo y completa al todo. Eso es algo que nosotros podemos ver también en la creación. En la creación. ¿Por qué nosotros le llamamos a la creación universo y no multiverso? Porque todas las cosas que pertenecen a la creación forman una unidad orgánica. Hay una unidad. Es obvio que lo hizo una sola persona. No fue por retazo que se hizo la creación. Lo hizo una sola persona. Hay una unidad, es un universo. Universo es una conexión entre palabra único y diverso. Único y diverso. ¿Es diverso el universo? Sí, pero es único también. Es único también. Hay unidad en el universo. Bueno, lo que yo estoy diciendo es que la misma coherencia, armonía y unidad orgánica que encontramos en el cuerpo humano, la misma coherencia, unidad y armonía que nosotros encontramos en la creación, la encontramos en la Biblia. La misma. Y eso resulta sencillamente imposible de explicar a menos que una persona, y aclaro que persona con P mayúscula, una persona divina, a menos que una persona haya supervisado sabiamente a esos 40 autores durante esos 1500 años, de modo que esos 66 libros constituyeran en realidad un solo libro, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo le llamamos a esto? La Biblia. No los libros, le llamamos la Biblia. ¿Saben por qué? Porque es un solo libro. Es un solo libro. En el sermón de esta tarde, nosotros vamos a ampliar esto un poco más. Ampliar esto un poco más. ¿Qué hemos visto hoy? Que la Biblia no solo dice de sí misma que ella es la única revelación inspirada que Dios ha dejado al hombre, sino que su contenido apoya abrumadoramente su aseveración. Por sus cientos de profecías cumplidas al pie de la letra, por su inerrancia, por su coherencia, armonía y unidad orgánica. Y aclaro, estos no son todos los argumentos que nosotros podríamos aducir a favor de la inspiración bíblica. Una de las dificultades que tuve para preparar este sermón era qué decir y qué no decir, porque yo tengo un tiempo limitado. Estos son los argumentos que yo pude decir en este tiempo. Mi amigo incrédulo que estás en medio nuestro,
el Dios que hizo el cielo y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, no está jugando con sus criaturas. Mi amigo incrédulo, el Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, no está jugando al escondite con sus criaturas. Él se ha revelado en la creación y se ha revelado en su palabra con una claridad tan evidente que dice Pablo que ha dejado a todo hombre sin excusa. Mi amigo, yo te reto a que conozcas este libro y a que lo conozcas muy bien. Algo que yo he encontrado a menudo en personas que dicen no creer la Biblia es que no la conocen. No la conocen. Sus ataques no son el producto del conocimiento, sino de la ignorancia. Una ignorancia que ellos protegen celosamente. Como dice C.S. Lewis. C.S. Lewis decía que el joven ateo debe cuidar muy bien su ignorancia, porque la única manera de poder seguir siendo ateo es siendo un ignorante. Dice, proteja su ignorancia, dice él a los jóvenes ateos, habiendo sido él un joven ateo. Ignorancia, una ignorancia que la persona asume voluntariamente, porque no quiere la verdad. No quiere la verdad. Personas que atacan la Biblia o no la conocen, o tienen un conocimiento muy superficial. De igual manera también me he encontrado a menudo que las personas que realmente escudriñan la Biblia y le estudian a profundidad son los que más confían en su inspiración. ¿Por qué será que mientras uno más lee la Biblia, más confía en ella? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Alguien decía una vez que los seres humanos son los únicos seres que mientras más te acercas a ellos, más chiquitos los ves. Y la idea es que mientras más tú conoces a una persona, más te decepcionas de ella, porque todos tenemos debilidades y pecados. Yo tengo 28 años leyendo la Biblia. Yo estoy maravillado cada vez más de lo que este libro es. Este libro es la palabra de Dios. Mi amigo, no le tengas miedo a la verdad. No le tengas miedo, porque solo la verdad te hará libre. Solo la verdad te hará libre. Desechar las Escrituras es desechar la luz de Dios. Es condenarte a ti mismo a seguir sumido en la ignorancia de las cosas más importantes de tu existencia. De las cosas más importantes de tu existencia. Mi amigo, en amor te digo, atrévete a conocer este libro, atrévete. Por medio de él conocerás la verdad de Dios. La verdad acerca de Dios. La verdad acerca del mundo, la verdad acerca de ti mismo. Pero sobre todo, la verdad acerca de la gloriosa salvación que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo a través de su muerte y de su resurrección. Lee la Escritura y pídele a Dios que te abra el entendimiento. Pídeselo a Dios. Compartía con un grupo de estudiantes este viernes cómo la primera vez que yo fui a la iglesia, siendo un incrédulo total, el impacto que recibí fue tan grande por lo que oí, que solo me quedó llegar a casa, postrarme en mi cama y pedirle sinceramente a Dios, Señor, si tú existes, yo te quiero conocer. Eso fue todo. Recuerdo que decía en oración, Señor, yo no sé si tú me estás oyendo, porque yo no sé ni siquiera si tú existes. Señor, tal vez estoy aquí como un tonto hablándole a nadie. Pero Dios, si tú existes, yo te quiero conocer. ¿Y saben qué hizo Dios? Darme hambre y sed de conocer su precioso libro. Lee las Escrituras, mi amigo, y pídele a Dios que te abra el entendimiento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Oh, que Dios abra tus ojos en esta mañana. Oh, que Dios abra tus ojos y que en las páginas de este libro bendito
te encuentres con Cristo, el Hijo de Dios encarnado, que por amor a los pecadores se hizo hombre y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Cristo el que aparece allí, y tú necesitas a Cristo, mi amigo, lo necesitas con urgencia, y solo podrás encontrarlo en las páginas benditas del libro sagrado, la palabra inspirada de Dios. Solo allí, mi amigo, te encontrarás con Cristo, no en ningún otro lugar. Oh, que en esta mañana, el entendimiento de muchos sea iluminado. ¿Para qué? ¿Para que me dé la razón a mí? No. Para que la gloria de Jesucristo resplandezca en tu corazón. Si nuestro evangelio está encubierto, en los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha enceguecido el corazón de los incrédulos, dice Pablo, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero, dice el apóstol, el mismo Dios que dijo en el principio, sea la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, que Dios en esta mañana diga en el corazón de muchos, sea la luz, y Cristo te amanezca en el día de hoy. Vamos a orar. Oh Padre bueno que estás en el reino de los cielos, ¿qué más podemos decir, oh Señor, que gracias, oh bendito Rey, por tu palabra? Señor, nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos, nosotros te damos gloria, gracias a tu santo y bendito nombre. Padre bueno, usa tu palabra en esta mañana. Usa tu palabra con poder. Que venga tu Espíritu Santo y que Él haga lo que yo no puedo hacer. Convertir a las almas, traer los muertos a la vida, abrir los ojos de los ciegos. Oh Señor, ven con poder y convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero para traer a los pecadores con cuerdas de amor a los pies de nuestro bendito, hermoso Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre y para su gloria pedimos todas estas cosas. Amén.